El sol sobre Red Bluff no salió tanto como que se prendió fuego. Colgaba hinchado y sin piedad arriba de las llanuras, convirtiendo cada superficie en un espejo de calor. El polvo brillaba a lo largo de los surcos de las carretas, enroscándose en el aire como humo de un pecado que se quema despacito. Los caballos sacudían la cola con fastidio, y hasta las cigarras parecían estar hartas de su propio canto. El viento no traía nada de misericordia, solo el ronquido seco de las risas del selún, donde los hombres apostaban, no por fortuna, sino por demostrar que todavía valían algo en un mundo que ya se había olvidado de la compasión. Chance Holloway estaba sentado en ese cuarto lleno de humo, con las mangas arremangadas, las cartas abiertas como plumas en sus manos llenas de cicatrices. La camisa se le pegaba al cuerpo, empapada por el calor implacable, pero su sonrisa seguía fresca, de esas que engañan a los desconocidos y ponen nerviosos a los amigos. Para los que no lo conocían, era solo otro vagabundo con demasiada suerte y poca conciencia. Para los que sí, era un hombre que nunca se quedaba lo suficiente para que su sombra echara raíces. Una mosca se posó en el borde de su vaso de whisky. No le hizo caso. Simplemente respiraba tranquilo, como si midiera su pulso con el barajado de las cartas. Del otro lado de la mesa, el Sheriff Braddock se recargó en la silla, con las botas sobre la mesa, el sudor trazando surcos en su cuello grueso. La sonrisa del sheriff era de esas que nunca llegan a los ojos. Alrededor, un círculo de rancheros y peones miraba, el aire espeso de olor a cerveza y crueldad. «Te digo que», dijo Braddock, voz floja pero filosa. «Ganas esta mano, Holloway, y te doy mi hebilla de plata. Pierdes y me quedo con ese reloj tuyo, el que sigues puliendo como si fuera tu mujer». Chance se encogió de hombros, la cadena de plata de su reloj de bolsillo atrapó un destello de la lámpara. No era mucho de orgullos, pero ese reloj era lo único que le había dejado su padre, el último recuerdo de un jugador. Aún así, sonrió. «Buenas probabilidades», dijo bajito. Las cartas chasquearon. Las manos del repartidor se movían rápidas. Un toque de gracia en el aire estancado. Braddock sonrió con sorna, los ojos brillando. Luego, cuando cayó la última carta, se acercó más. «Vamos a endulzarlo, Chance», dijo arrastrando las palabras. «Ganas, y te invito a una ronda. Pierdes y te quedas con esa cocinera grandota de allá». Las risas estallaron alrededor de la mesa, filosas como astillas. Chance levantó la vista. Cerca de la puerta abierta del salón estaba Martha Bloomfield, con el delantal enharinado, los brazos llenos de platos. Su cara estaba colorada por el calor de la cocina, su cuerpo ancho, sin esconderse, la figura de alguien que había cargado más cargas que bendiciones. Ella aguantó las risas sin pestañear, solo apretó la mandíbula mientras ponía un tazón de estofado. La sonrisa de Chance titubeó. «No es apuesta para hacer, sheriff», dijo en voz baja. Braddock se encogió de hombros. «¿Me estás retando, jugador, o te da miedo tener una esposa que no cabe en un banco de iglesia?» Más risas. Rodaron como truenos sin lluvia. El estómago de Chance se apretó, pero el orgullo, ese viejo amigo venenoso, lo mantuvo quieto. «Reparte las cartas», dijo. El juego siguió en silencio, solo el barajado, el arrastre de botas, el goteo de whisky derramado. La mente de Chance divagaba, los ojos de ella, el peso del cuarto, el arrastre burlón de hombres que no tenían nada mejor que hacer que romper lo que era suave. Cuando cayó la última carta, la puso sobre la mesa y el sheriff soltó una maldición. Escalera real. La mesa explotó. Unos gritaban de alegría, otros maldecían. Uno se dio una palmada en la rodilla tan fuerte que dolió. La sonrisa de Braddock regresó, más mala ahora. «Pues felicidades, Holloway. Acabas de ganarte una cocinera. ¿No es suertuda?». Los hombres gritaron y Marta se dio vuelta, todavía con el tazón en la mano, la cara sin expresión. El estofado se derramó por el borde, oscureciendo su delantal. Chance se levantó despacio. No había querido ganársela. Solo había querido ganar el momento, conservar su orgullo intacto y la cara sin burlas. Pero la apuesta estaba hecha.
El pueblo miraba y la vergüenza era un lazo que un hombre no podía cortar con palabras. Afuera, el cielo se oscurecía en tonos cobrizos de tarde tardía. El calor subía de la calle en fantasmas temblorosos. Chance la siguió en silencio, solo el crujido de sus botas. Ella no volteó hasta que llegaron a la esquina donde las risas del salón ya no llegaban. No me debes nada, dijo al fin, voz baja y firme. Lo que sea que fue eso, no fue real. Él se quitó el sombrero, pasándose la mano por el pelo oscurecido por el sudor. Tienes razón, dijo. Pero creo que fue más cruel para ellos que para nosotros. Ella lo miró, ojos suaves pero en guardia. ¿Crees que la crueldad se reparte parejo? No contestó. Ella se dirigió a su pequeña choza detrás del establo de la caballeriza, el olor a humo de leña y pan pegado al aire. La luz del atardecer la enmarcaba como un cuadro, dorada y trágica. Adentro de su cocina, el mundo era más chico y callado. Una sola ventana dejaba entrar el sol moribundo. Ella se movía como alguien acostumbrado al silencio. Cuidada, deliberada. Él se quedó cerca de la puerta, sintiendo el peso de cada cosa mala de la que alguna vez se había reído. Van a hablar, dijo ella al fin, dándole la espalda. Mañana, la próxima semana. No va a importar que sea verdad. Lo sé. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Él bajó la vista a sus manos, manos de jugador inquietas, hasta cuando estaban quietas. Tal vez ya me cansé de irme. Ella soltó una risa corta, cansada, pero no mala. Los hombres dicen eso cuando están lo suficientemente sobrios para sentir culpa. Él sonrió apenas, un sonido seco como polvo cayendo de piedra. Entonces me quedo hasta que la culpa se me quite. Por primera vez, ella se volteó a verlo. No había perdón ahí, solo comprensión, de la que duele más. Entonces te vas a quedar un buen rato. Afuera, la noche se juntaba, pesada con olor a caballos y tierra horneada por el sol. Las lámparas del pueblo se encendían una por una, su luz reflejándose en charcos de sudor en el porche del salón. Adentro de su cocina, el sonido de su cucharón raspando el fondo de la olla era la única música. Él se recargó en el marco de la puerta, sin saber si estaba invadiendo o confesando. Ella le sirvió un tazón, estofado grueso humeando bajo la luz tenue de la vela. Come, dijo. Si vas a arrepentirte de algo, mejor no lo hagas con hambre. Él tomó el tazón y se sentó junto a la ventana. El primer bocado fue rico, terroso, que aterriza. No había comido así en meses. Ella no lo miraba. No necesitaba. Él sentía su presencia como una llama constante detrás de él. Cálida, indiferente, peligrosa de tocar. Una sombra cruzó la ventana cuando alguien pasó afuera. Tal vez el sheriff o uno de los rancheros del juego. Chance vio la silueta detenerse y luego seguir. Sus risas débiles pero persistentes, como el regusto del humo. Dejó el tazón vacío con cuidado. Van a hacer un espectáculo de esto, ¿verdad? Ya lo hicieron, dijo ella, limpiándose las manos. Tú nomás no estabas viendo. Quiso disculparse, pero las palabras se atoraron. Las disculpas y Red Bluff eran como lluvia en agosto, se hablan más de lo que se ven. Cuando al fin salió a la oscuridad tibia, ella lo siguió hasta el porche. Los grillos zumbaban fuerte y sin fin. La luna todavía no salía. El mundo seguía bañado en rojo dorado. Podrías correr, dijo ella bajito. Eso es lo que hacen los hombres como tú. Él asintió, los ojos fijos en el horizonte donde el cielo se quemaba hasta apagarse. Tal vez, pero creo que nomás encontraría otra mesa, otra bola de gente, otra Martha Bunfield de quien reírse de lejos. Ella cruzó los brazos, recargándose en el poste. Entonces tal vez deberías quedarte aquí y ver qué se siente cuando alguien no se ríe. Sus palabras se quedaron en el aire, suaves pero lo suficientemente filosas para cortar el ruido del pueblo detrás de ellos. Él la miró, vio la fuerza bajo la vergüenza, y por primera vez ese día, el calor no se sintió como castigo. Se sintió como verdad quemando todo lo falso. El piano del salón volvió a sonar, desafinado y demasiado fuerte, pero ninguno se movió.
El viento cambió, trayendo el olor a pan enfriándose en el alféizar. En algún lugar lejano, el trueno susurró. Él se tocó el sombrero, lento y solemne. Ella no le correspondió, solo lo miró con esa firmeza sin pestañear que hacía encogerse a los hombres menores. Cuando al fin se alejó, su sombra se estiró larga y delgada por la calle. El polvo se levantó detrás de él como humo de algo recién chamuscado. Adentro de la cocina, Marta apagó su linterna, su cara iluminada solo por el resplandor moribundo del horno. El último pan estaba enfriándose en la mesa. Se sacudió la harina de las palmas, miró hacia la puerta por la que él se había ido, y susurró para sí. No era oración, ni maldición del todo, solo un nombre que todavía no estaba lista para cargar. Afuera, el trueno rodó más cerca. El aire se cargó, eléctrico y en espera. La mañana y Red Bluff llegaron sin frescura, solo con un calor más delgado, como si el mundo se hubiera exprimido durante la noche y lo hubieran vuelto a colgar al sol. El polvo que cubría los porches y los postes para amarrar caballos brillaba apenas bajo la luz pálida. De la cocina detrás del establo subía el humo lento, trayendo olor a pan y grasa derretida. Chance Holloway estaba afuera con el sombrero en las manos, un hombre que se le habían acabado las excusas y los lugares a donde ir. Había pasado la noche en el establo, medio soñando, medio escuchando la respiración inquieta de los caballos en la oscuridad. Cada crujido de madera le recordaba las risas de la noche anterior, las cartas que repartió y la apuesta que encadenó su orgullo al dolor de otra persona. Ahora, con el amanecer mirándolo fijo, no podía obligarse a irse. Marta Bonfield ya estaba trabajando cuando él entró a la cocina. Se movía pesada pero con gracia, como si su peso hubiera aprendido su propio ritmo desde hace mucho. El aire temblaba con el calor del horno de ladrillo. La masa subía bajo una sábana delgada, esperando su toque. Ella no levantó la vista. «Buenos días», dijo el bajito. «Ya fue uno», respondió ella, tono tan plano como la harina en su delantal. Él dudó, sin saber si lo estaban invitando o despachando. «Pensé que tal vez podría ayudar». «Pensaste mal», dijo ella, pero no con mala onda. «Luego, después de un momento, puedes ir por agua al pozo. Los barriles están casi vacíos». Él asintió, agradecido por la misericordia de tener una tarea. La le mordió las palmas mientras subía el balde. El agua ya estaba tibia, con sabor a hierro y tierra en la lengua. Cuando la trajo, ella ya estaba amasando, la mesa crujiendo con su ritmo constante. Chance miró sus manos, como presionaban y doblaban, como la masa parecía viva bajo su toque. Él había manejado cartas de la misma forma alguna vez, con la fe de que la habilidad podía convertir la suerte en certeza. Pero esto era diferente. Había humildad ahí. Paciencia. ¿Alguna vez has horneado?, preguntó ella, sin dejar de trabajar. Él soltó una risita. He apostado con hombres que decían que sí podían. Ella sonrió apenas, el más pequeño destello de diversión. Se nota. La mañana avanzó despacio. Afuera el pueblo despertaba, ruedas de carreta, niños persiguiendo perros callejeros, hombres gritando por deudas que nunca pagarían. Adentro de la cocina, el aire se espesaba con olor a levadura y el dolor sordo de cosas no dichas. Al mediodía empezaron a llegar clientes. Mineros, peones, esposas con canastas. Miraban más tiempo del que compraban. Chance sentía sus susurros aunque tuvieran la boca llena. El jugador y la cocinera. Dicen que se la ganó en una apuesta. A ver cuánto dura antes de que la cambie de vuelta. Marta los ignoraba, sirviendo estofado y cortando pan, la cara sin moverse. Chance intentaba seguirle el paso, pero cada mirada cortaba más hondo. Lo habían burlado antes, sheriffs, jugadores, el destino mismo, pero nunca defendiendo la dignidad de otra persona. Cuando el gentío bajó, salió a tomar aire. El sol pegaba como sentencia. Del otro lado de la calle, Braddock se recargaba en la oficina de correos, sombrero echado para atrás, sonrisa floja. ¿Ya te estás instalando, Holloway?, gritó. Chance se dio vuelta despacio. Parece que sí. El sheriff escupió al polvo. No más recuerda, hijo,
un hombre no se compra la redención con un pan. Chance no contestó. Solo vio al sheriff alejarse, las botas golpeando como puntos y comas en el silencio que siguió. De vuelta adentro, Marta estaba raspando el horno. Tiene razón, ¿sabes? Dijo sin levantar la vista. El pueblo no cambia de opinión fácil. Te va a seguir masticando hasta que tú mismo te escupas. Él se recargó en la pared. Ya me han masticado antes. Todavía traigo casi toda la piel. La piel no es lo mismo que el corazón, dijo ella, enderezándose. Eso es lo que le apuntan cuando no encuentran nada más que romper. Trabajaron en silencio un buen rato. El aire temblaba de calor. Las moscas volaban lentas y perezosas. Él fue por harina, partió leña, trajo más agua. Cada tarea lo dejaba más sucio pero de alguna forma más ligero. No estaba acostumbrado a sudar sin que oliera a culpa. Esa tarde, cuando el sol bajó, el cielo se volvió de metal fundido. Red Bluff brillaba dorado y cruel. Cenaron en la misma mesa. Pan, frijoles y silencio. Cuando él alcanzó el último pedazo, ella se lo empujó sin mirarlo. Deberías descansar, murmuró. Mañana va a estar peor. El medio sonrió. Siempre haces que las cosas suenen como Biblia. Ella lo miró entonces, realmente lo miró. Es porque aquí la verdad siempre se escribe con calor y hambre. Todo lo demás se quema. Más tarde fue por el último leño para la estufa. Al volver, la lumbre casi se había muerto. Se hincó a avivarla, pero la manga rozó el hierro y le quemó la piel. Soltó un siseo y se jaló. Ella estaba a su lado antes de que pudiera hablar, agarrándole la muñeca. Sin pensarlo, sopló suave sobre la quemadura. El aire entre ellos cambió, suave, cercano, peligroso en su silencio. Él quiso decir algo, gracias, tal vez, o perdón, pero la cara de ella lo calló. No estaba apenada. No sentía lástima. Simplemente lo soltó, se volvió al horno y dijo: La próxima vez, fíjate dónde está el fuego. Esa noche el trueno murmuró más allá de las colinas. Chance se quedó despierto en el establo, mirando las vigas. La lluvia nunca llegaba en esa época, pero la promesa colgaba espesa en el aire. Pensó en las manos de ella, en cómo le había enfriado la piel. Pensó en las risas que todavía resonaban en su memoria, en cómo alguna vez se había unido a ellas. La mañana llegó pesada y gris. Nubes moradas en el horizonte. Marta estaba en el porche cuando él pasó, brazos cruzados, el pelo suelto por la humedad. ¿Te quedas?, preguntó simplemente. Creo que te debo eso por lo menos. No me debes nada, dijo ella. Te debes a ti mismo la verdad. Antes de que pudiera contestar, pasó un grupo de vaqueros y se llevaron el momento. Órale, mira nomás, gritó uno. No pensé que el jugador cambiaría cartas por delantal. Los demás se rieron. Chance dio un paso adelante, mandíbula apretada. La voz de Marta cortó el aire antes de que hablara. Déjalos reír, dijo. Solo se burlan de lo que envidian. Él la vio entrar, el peso de su calma más pesado que cualquier pleito que hubiera buscado. Al mediodía la tormenta llegó, no con agua, sino con viento. Caliente, filoso, lleno de polvo. Las carpas del mercado ondeaban como pájaros asustados. Marta salió corriendo a salvar el pan que se enfriaba en el alféizar, el delantal chasqueando alrededor de sus piernas. Chance la siguió, agarrando lo que pudo antes de que el viento lo esparciera todo. Una caja se volcó, derramando harina en una nube blanca que se les pegó a los dos. Por un instante el pueblo desapareció detrás de la neblina. La vio a través de la tormenta de harina, pelo suelto, cara suave y brillante. Cuando el aire se aclaró, ambos estaban riendo, sin aliento, el sonido sin guardia y extraño. La risa se apagó tan rápido como llegó. La gente del otro lado de la calle volvió a mirar y el hechizo se rompió. Ella se sacudió la harina de los brazos, murmurando algo sobre desperdicio, mientras él se agachaba a recoger lo que quedaba. La alegría, aunque breve, dejó un dolor atrás. Esa noche ella estaba sentada junto a la ventana, remendando una toalla rota.
Él se quedó en la puerta, listo para irse. Hoy la hiciste bien, dijo ella sin levantar la vista. No perdiste los estribos. No tuve que hacerlo, respondió. Tú manejaste cosas peores con silencio. El silencio no siempre es paz, dijo ella. A veces solo es escoger qué dolor te quedas. Él la miró, realmente la miró. La luz suave de la lámpara trazaba la curva de su mejilla, las pequeñas líneas grabadas por años de aguantar. Tal vez ya es hora de que alguien más cargue un pedazo por ti. Ella detuvo la costura, la aguja brillando en el aire. Por un momento algo indescifrable cruzó su cara. Luego dijo bajito. Cuidado, jugador. Empiezas a decir cosas en serio y este pueblo nunca te va a dejar ir. Afuera, un relámpago brilló lejos sobre la mesa, breve y cegador. El olor a lluvia subía de la tierra, aunque no caía ni una gota. Chance se recargó en el marco de la puerta, viendo sus manos moverse otra vez, firmes, seguras, inquebrantables. Cuando el trueno rodó bajo y lejano, ella por fin lo miró, los ojos atrapando la luz lo justo para mostrar el más pequeño, casi invisible temblor de esperanza. Él se quedó donde estaba, sombrero en mano, sin atreverse a acercarse más. El eco de la tormenta entraba por la ventana abierta y, por primera vez en mucho tiempo, Chance Holloway no estaba esperando que la suerte diera la vuelta. Estaba esperando que el silencio se rompiera. A finales de agosto, Red Bluff brillaba con ese calor que puede doblar el horizonte mismo. Las colinas parecían de metal fundido y hasta las sombras parecían cansadas de ser sombras. La tierra se abría en grietas tan profundas que parecían cicatrices viejas y cada respiración traía sabor a polvo y sal. Pero a través de todo, del amanecer al anochecer, el humo subía firme y seguro de la chimenea detrás del establo, la cocina donde Martha Bunfield trabajaba y donde Chance Holloway se quedaba más tiempo del que cualquier apuesta podía justificar. Los días se habían asentado en un ritmo que ninguno nombraba. Él traía leña, ella horneaba. Él arreglaba el tejado, ella tarareaba mientras revolvía la sopa. Las palabras eran pocas, pero los silencios se habían vuelto cómodos, como dos melodías aprendiendo a compartir la misma tonalidad. Aún así, cada tarde cuando las risas del salón llegaban flotando, algo dentro de Chance se retorcía, el recuerdo de esa apuesta cruel persistiendo como moretón que se niega a desaparecer. Una de esas tardes el cielo ardía en oro y cobre, el calor suavizándose en un crepúsculo de terciopelo. Marta estaba afuera tendiendo ropa, mangas subidas hasta los codos, cara húmeda de sudor y paciencia. Chance la miraba desde el porche, medio iluminado por el farol. El pueblo va a hacer la fiesta de fundación la próxima semana, dijo al fin. ¿Vas? Ella negó con la cabeza, prendiendo una sábana con gracia practicada. No es mi tipo de bola. Van a tener concursos. Mejor pan, mejor estofado, mejor té. He probado los tuyos. Parece que ganarías los tres. Ganar no le cae bien a la gente que ya decidió quién eres, dijo ella, voz firme. Él sonrió apenas. Tal vez las opiniones pueden cambiar. Ella soltó una risa pequeña. Seca como el zacate de verano. No en Red Bluff. Aquí prefieren morirse de hambre antes que comerse el pastel de la humildad. Él se recargó en el poste. ¿Y si meto tus biscuits con tu nombre? Entonces también se reirían de ti. Ya lo hacen. Sus manos se detuvieron un latido. El mundo se quedó quieto. El viento conteniendo el aliento. El sol balanceándose en el borde de las colinas. Luego dijo bajito. No pelees batallas que no te dan de comer, jugador. Ya estoy en una, murmuró él. El silencio que siguió no era pesado. Estaba vivo, lleno del peso callado de algo que no se decía, pero que crecía. Pasaron los días. El pueblo se preparó para la fiesta, banderines en las ventanas, barriles de sidra rodando por la calle principal, risas en el patio del herrero. Chance trabajó doble turno arreglando cercas para un ranchero, ganando dinero para comprar harina y azúcar. Marta lo notó pero no dijo nada. Siguió horneando, cada pan moldeado con un cuidado que no mostraba en sus palabras. Una mañana, cuando volvió del molino, la encontró sentada a la mesa,
cabeza baja, una carta abierta frente a ella. ¿Algo malo?, preguntó. Ella dobló el papel despacio, guardándolo bajo un frasco. Solo un recordatorio, dijo. ¿De qué? De que el mundo no olvida. No insistió. Más tarde, cuando ella salió, la curiosidad ganó. Miró la carta. Era del Consejo del Pueblo, rechazando cortésmente su solicitud para rentar un puesto en la fiesta. Espacio limitado, decía, dada tu reciente asociación con un hombre de reputación cuestionable. Debemos mantener la imagen moral del pueblo. Chance dobló la carta y la volvió a poner bajo el frasco. Cuando ella regresó, su mandíbula estaba apretada. ¿Nunca te cansas de que ellos decidan quién es decente? Me cansé hace años, dijo ella bajito. Pero cansarse no cambia mucho. Esa noche, cuando ella dormía, él se sentó afuera bajo las estrellas, la carta todavía resonando en su cabeza. El pueblo que se burlaba de su pan no lo merecía, pero él los iba a hacer probarlo de todos modos. A la mañana siguiente, antes del amanecer, ensilló su caballo y fue al pueblo. En la carpa de registro llenó un formulario y puso una sola palabra en el espacio de nombre del participante, Chance Holloway. En platillo, biscuits y pan de suero de leche. El empleado entrecerró los ojos. No te tenía de cocinero, Holloway. Él sonrió apenas. Te sorprendería lo que aprende un hombre cuando está perdiendo. Cuando Marta despertó, la cocina ya estaba caliente. Un costal nuevo de harina estaba junto a la mesa y una nota encima. Prueba la receta de la suerte. Frunció el ceño, reconoció la letra de él, prolija pero dudosa. Por un largo momento la miró, luego suspiró y se puso a trabajar. El día de la fiesta llegó y la plaza del pueblo floreció en color y ruido. Niños corrían tras listones. Violines cantaban a través del calor y el olor a carne asada flotaba espeso como niebla. Chance estaba cerca del borde de la multitud, camisa limpia, sombrero bajo, ojos buscando. Cuando ella apareció cargando una canasta de biscuits dorados y panes calientes, las conversaciones se cortaron. La gente se hizo a un lado, no con amabilidad, sino con la curiosidad reservada para los espectáculos. Ella pasó entre ellos como fantasma entre humo, cara tranquila, espalda recta. Chance salió a su encuentro a la mitad. No pensé que vendrías, dijo bajito. Casi no vengo, respondió. Pero la masa levantó mejor de lo normal. Pusieron la canasta en la mesa de los jueces juntos. Las señoras del gremio la miraron, cuchicheando. El sheriff Braddock se recargó en la barandilla, la sonrisa torcida. Vaya, si son el escándalo más fino de Red Bluff. Dime, Holloway, ¿tú los horneaste o nomás apostaste por él? Chance no lo miró. Pronto lo vas a saber. Cuando los jueces hicieron su ronda, probaron cada té, estofado y cobbler. Risas y aplausos rodaron por la multitud. Pero cuando llegaron a la canasta de Marta, el aire cambió. Una jueza, esposa del predicador conocida por su lengua filosa, dio un mordisco y se quedó quieta. Otra siguió, luego otra. Nadie habló. El silencio se extendió hasta que hasta los niños se callaron. Al fin el juez más viejo carraspeó. ¿Quién hizo esto? Chance dio un paso adelante. El nombre está en la tarjeta, dijo. El juez entrecerró los ojos. Chance Holloway. Marta volteó la cabeza bruscamente hacia él, ojos abiertos por la comprensión. Él le dio un pequeño asentimiento casi de disculpa. El juez se puso de pie. Pues, señor Holloway, hoy nos dio un sabor a gracia. Estos biscuits, simples pero perfectos. El aplauso empezó titubeante, luego creció. No todos se unieron. Algunos aplaudían despacio, otros se negaron, pero el aire temblaba con algo que no era burla. Era reconocimiento. Los labios de Marta se abrieron como para hablar, pero él le ganó. Juez, quisiera corregir algo, dijo Chance, voz clara. Estos biscuits no son míos. Pertenecen a la mujer detrás de mí, la que no dejaron rentar un puesto. Se llama Martha Bunfield, y si hay algo de gracia en ellos, salió de sus manos. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito.
La gente volteó, murmurando. La cara de Braddock se oscureció. Perro mentiroso, murmuró. Pero el juez solo asintió despacio. Entonces, señorita Bonfield, dijo, el listón azul es suyo. Ella no se movió, no lo tomó. Sus ojos estaban en chance, tormenta de gratitud, enojo e incredulidad toda revuelta. ¿Por qué hiciste eso? Susurró mientras la multitud rompía en aplausos disparejos. Porque la verdad no cabe en el bolsillo de un jugador, dijo el bajito. Antes de que pudiera responder, las botas de Braddock resonaron cerca. ¿Crees que esto te limpia, Holloway? ¿Crees que la gente olvida cómo te la ganaste en una apuesta? Chance se dio vuelta. No me importa que olviden. Me importa que ven ahora. Los ojos del sheriff se achicaron. Entonces ve esto, saca tu pellejo de Rat Bluff antes del atardecer. No hay lugar aquí para jugadores que juegan a salvadores. La multitud se movió inquieta. Marta dio un paso adelante, voz baja pero firme. Tú no decides quién se queda. No puedes hablar de decencia cuando haces un juego del dolor de la gente. La mandíbula de Braddock se apretó. Cuidado, mujer. He tenido cuidado toda mi vida, dijo ella. Mira dónde me dejó. Sus palabras quedaron flotando, claras y desafiantes. Chance sintió algo dentro de él asentarse como la última carta cayendo en su lugar. Se quitó el sombrero, se volvió hacia ella y dijo bajito. Tú me enseñaste a sentir cómo respira la masa. Me enseñaste a vivir derecho. Ella lo miró entonces, y por primera vez no había pared entre ellos. Solo dos almas sin disfraz, paradas bajo el pleno sol. El sheriff escupió y se alejó murmurando. La multitud empezó a dispersarse, algunos quedándose, otros fingiendo que no habían visto. El listón azul estaba en la mesa, ondeando con el viento. Chance lo levantó, lo volteó una vez entre los dedos y se lo ofreció. Tú te lo ganaste. Ella no lo tomó de inmediato. En vez de eso miró más allá de él hacia la llanura abierta donde la luz se desangraba en el crepúsculo que llegaba. Ganarlo no significa mucho si nadie recuerda, dijo. Entonces yo voy a recordar, respondió él. Ella sostuvo su mirada y algo cambió entre ellos. Algo frágil pero irrompible. Al fin extendió la mano por el listón, rozándola de él. Deberías irte, susurró. Lo sé. La acompañó de vuelta por la plaza que se iba callando, el olor a pan, sudor y orgullo espeso en el aire. En su porche, ella lo detuvo con una mano en el brazo. Te van a correr, Chance. Te van a hacer la vida imposible. No sería la primera vez. Entonces llévate esto, dijo ella, dándole medio pan de la canasta. Todavía está caliente, y tal vez te recuerde que hay más que ganar que apuestas. Él lo tomó, sosteniéndolo como algo sagrado. Gracias, Marta. Ella asintió, ojos brillando apenas. No me agradezcas. Solo vive como si lo dijeras en serio. Él retrocedió hacia la luz que se apagaba, el hilo azul del listón atrapando un último destello del sol. El pueblo miraba desde atrás de las persianas y puertas entreabiertas, susurrando. El jugador que ganó a una mujer en una apuesta acababa de devolverle su nombre. Mientras cabalgaba hacia el horizonte, los primeros relámpagos brillaron lejos al oeste. Detrás de él, la linterna de la cocina se encendió, su luz firme contra la oscuridad que caía. Y en esa luz, por primera vez en años, Martha Bunfield sonrió sin disculpa porque en algún lugar profundo de su pecho, un fuego callado por fin sabía cómo se llamaba. El calor por fin se rompió la noche que Chance Holloway regresó a Rat Bluff. El aire se había vuelto espeso y eléctrico, hinchado con la promesa de lluvia. El horizonte palpitaba con relámpagos, venas blanco-azules rompiendo un cielo golpeado. El pueblo estaba inquieto, nervioso, como se ponen las personas cuando el clima huele a cambio. Martha Bunfield estaba en su cocina, mangas subidas, horneando a la luz de la linterna. Cada pan que sacaba del horno llenaba el cuartito con olor a sal, tierra y paciencia. Habían pasado semanas desde la fiesta de fundación, semanas desde que Chance se fue bajo la advertencia del sheriff y las burlas del pueblo.
En ese tiempo, el chisme había echado raíces como maleza, enredándose en cada plática de porche. Unos decían que el jugador se había llevado el dinero del premio. Otros que lo habían baleado cruzando el cañón. Marta no discutía ninguna versión. Solo seguía horneando como si el sonido de sus manos amasando pudiera callar las mentiras que zumbaban por las paredes. Afuera, el viento subió. Las contraventanas traquetearon. Las llamas de la linterna se estiraron delgadas, luego temblaron de vuelta a la vida. Salió al porche, limpiándose harina de las palmas, y miró hacia el este. Un rumor bajo recorrió el valle. El río, seco casi 2 meses, había empezado a moverse otra vez, hinchado por tormentas en las tierras altas. El olor a lluvia se mezclaba con el humo de la chimenea del celún. En algún lugar, un perro ladró corto y asustado. Luego cayó la primera gota, gruesa como sangre, oscureciendo el polvo a sus pies. Otra siguió, y otra, hasta que toda la noche temblaba con eso. La lluvia golpeaba los techos, aplastando la crueldad del verano. Marta levantó la cara, dejando que le empapara el pelo, el delantal, los huesos. Había rezado por esto sin palabras, porque el cielo por fin recordara la misericordia, pero la misericordia rara vez llega sin precio. Un estruendo partió el aire, el sonido filoso de madera rompiéndose. Volteó hacia el río. A lo lejos vio el puente que unía Red Bluff con las granjas del oeste, su tramo central colapsando en la oscuridad rugiente. Linternas parpadeaban en las orillas. Voces subían. Gritos, órdenes perdidas en el rugido del agua. El río, que alguna vez fue una cinta plateada perezosa, se había vuelto negro y salvaje. Marta entró corriendo, agarró su chal, se puso las botas. Tomó la linterna, protegiendo la llama del viento, y corrió hacia el pueblo. La lluvia le picaba la cara, la falda pesada de lodo. Cuando llegó a la calle principal, medio pueblo estaba reunido, mirando impotente hacia la orilla del río. El sheriff Braddock gritaba órdenes, sombrero pegado a la cabeza, voz ronca. El río se llevó el puente. Los establos de Waverly también. Lleven a las mujeres a terreno alto. ¿Terreno alto? Gritó Marta sobre el trueno. La loma de la cocina. Es el único lugar que no se va a llevar. Braddock volteó, sorprendido. Entonces enfría tus hornos, mujer, y hazle lugar. Te los mandamos para allá. Sin esperar, corrió de vuelta, corazón latiendo fuerte. Las calles se habían vuelto ríos, el agua girando alrededor de sus tobillos. Cuando llegó a su cocina, la linterna chisporroteaba, la respiración en carne viva. Abrió la puerta de golpe, encendió todas las lámparas que tenía y empezó a mover mesas, despejando espacio para quien viniera. Y vinieron, familias empapadas hasta los huesos, cargando niños, arrastrando cobijas y lo poco que pudieron salvar. Marta se movía entre ellos, repartiendo toallas, avivando el fuego, poniendo ollas de agua a hervir. Trabajaba sin pensar, cada movimiento impulsado por algo más profundo que el miedo. Las horas se difuminaron. La tormenta empeoró. El trueno rodaba sobre las colinas como cañonazos. El tejado gemía bajo el viento. En algún momento el doctor Waverly entró tambaleando, abrigo roto, un brazo sangrando. El lado norte se fue, jadeó. La inundación arrasó los corrales. Tenemos una docena atrapados allá por la cresta. Marta le agarró el brazo. ¿Atrapados? No puedes llegar a ellos. El puente se fue, dijo. No hay forma de cruzar. Una voz cortó la tormenta. Baja, ronca, inconfundible. Hay una forma. Las cabezas voltearon. En la puerta, empapado hasta los huesos, estaba Chance Holloway. El sombrero le goteaba lluvia, el abrigo roto, los ojos ardiendo como hombre que había caminado directo de una tormenta a otra. Por un latido nadie habló. Luego Marta exhaló su nombre, apenas un susurro. Él dio un paso adelante. Agua acumulándose en sus botas. Hay un vado a media milla río arriba. Camino viejo de ganado. Si amarramos una cuerda, podemos pasar a la gente de uno en uno. Braddock apareció detrás de él,
pálido bajo el ala del sombrero. ¿Tú otra vez? Escupió. No te dije. Chance no lo dejó terminar. Méteme al bote mañana, Sheriff. Pero esta noche necesitas todas las manos que tengas. El sheriff dudó, mirando las caras aterrorizadas alrededor. Al fin asintió una vez. Llévate a quien quiera ir. Chance se volvió hacia Marta. Tienes cuerda en el cobertizo, dijo ella. Junto a los barriles. Tráela. También voy a necesitar linternas. En minutos tenían 4 hombres listos, el doctor Wavely, 2 peones y Chance guiando. Marta se amarró el chal y empezó a seguirlos. Tú no vienes, dijo Chance, agarrándole el brazo. Ella lo miró sin pestañear. No voy a dejar que se ahoguen mientras yo me quedo calentita. No había forma de discutir con ella. Juntos se metieron en la tormenta, la luz de las linternas cortando sábanas de lluvia. El río rugía abajo, hinchado y furioso. Árboles flotaban como cadáveres en la corriente. Llegaron al camino de ganado, un tramo angosto de lodo y piedra que llevaba a un muelle desmoronándose. Chance amarró la cuerda a un poste viejo, la línea temblando en sus manos. «¡Aguanten firme!», gritó. Uno por uno cruzaron el agua hasta la cintura, la corriente arañándoles las piernas. Marta fue la última, sosteniendo la linterna en alto. El frío la cortaba como navajas, pero siguió moviéndose. En la otra orilla podía ver las formas de gente acurrucada en la oscuridad. Familias atrapadas por la inundación. Un niño gritó. Los alcanzaron. 8 almas en total, empapados, temblando, aterrados. Ya están a salvo, dijo ella, voz ronca. Los vamos a pasar. Chance tomó al primer niño en brazos y volvió a meterse en la corriente. La cuerda se tensó, la luz de la linterna parpadeando sobre el agua negra. Por un momento desapareció bajo la espuma. El corazón de Marta se detuvo. Luego reapareció, tosiendo, el niño aferrado a su cuello. Uno por uno los pasaron. Cuando la última mujer llegó al otro lado, la cuerda empezó a deshacerse, el agua desgarrando las fibras. Chance miró atrás. Tenemos que irnos ya. Vayan. Gritó Marta. Yo lo sigo. Pero cuando se dio vuelta para descolgar la linterna de una rama, un pedazo de escombro, una viga arrancada, le golpeó la pierna, tirándola de rodillas. La cuerda se rompió. La corriente la agarró, arrastrándola río abajo. Oyó gritos, la voz de Chance entre ellos, pero el río ahogó todo lo demás. El frío le llenó los pulmones. Luchó, pateando, alcanzando cualquier cosa. Su mano rozó algo sólido. Un árbol caído atorado en la orilla. Lo agarró jadeando. Sobre el rugido vio movimiento en la ribera. Chance corriendo por la orilla, siguiendo su camino, gritando su nombre. Llegó al borde, lanzó otra cuerda y sin dudar se tiró. La corriente lo llevó de lado, girándolo hacia ella. Intentó empujarle la cuerda, pero se enredó en su brazo. El agua jaló fuerte, arrastrándolos a los dos. Por un momento terrible, el mundo fue solo negrura y ruido. Luego la mano de él encontró la de ella. Su agarre era de hierro, desesperado, vivo. Con un gemido pateó hacia lo poco profundo, arrastrándola detrás. Golpearon el lodo fuerte, tosiendo, jadeando, la lluvia todavía cayendo a cántaros. Él se puso boca arriba, pecho subiendo y bajando. Eres una maldita loca, dijo ella entre respiraciones. Él volteó la cabeza hacia ella, sonriendo entre sangre y lluvia. Se necesita una para salvar a otra. Se quedaron ahí hasta que el trueno empezó a apagarse. Cuando por fin se puso de pie, ella vio el tajo en su hombro, abierto por los escombros. «Está sangrando», dijo. «Nada que valga la pena mencionar», respondió. «Vamos, la gente está esperando». Cuando llegaron de vuelta a la cocina, el amanecer rompía, luz pálida y mojada derramándose sobre el pueblo destrozado. La inundación se había llevado establos, cercas y orgullo por igual. Pero la gente estaba viva.
Adentro de la cocina, empapados y temblando, los sobrevivientes se acurrucaban alrededor del fuego que Marta había mantenido encendido. Ella guió a Chance adentro, lo hizo sentarse cerca del calor. Intentó protestar, pero la voz se le quebró. Ella arrancó una tira de su delantal y le vendó el hombro. Alrededor, los niños dormían, caras flojas de cansancio. Braddock entró, sombrero en mano. Sus ojos eran diferentes ahora, sin arrogancia. Vamos a reconstruir, dijo bajito. Y vamos a recordar quién mantuvo este pueblo en pie. Marta no contestó. Sirvió agua en una olla, la puso al fuego y dijo. Empieza por recordar que todos somos lo mismo cuando el río sube. El sheriff asintió una vez y se fue sin otra palabra. Por un largo rato ninguno habló. La tormenta había pasado, pero su eco seguía. El golpeteo suave de los aleros goteando, el siseo del vapor de la tetera. Luego, despacio, ella alcanzó algo en el estante. El listón azul de la fiesta, doblado con cuidado. Lo puso en la mesa junto a él. Me lo diste una vez, dijo. Pero ahora es tuyo. Él negó con la cabeza. No, Marta. Ese listón es por sobrevivir algo peor que inundaciones. Sus ojos brillaron, no con lágrimas, sino con la luz frágil de alguien que por fin fue visto completo y sin condiciones. Entonces quédate con él, dijo bajito, para recordar cómo se ve el fuego cuando no está tratando de quemar. Afuera, la primera luz verdadera de la mañana tocó el pueblo. El río todavía murmuraba abajo, más calmado ahora, como avergonzado de su propia furia. Chance se puso de pie, haciendo una mueca por el dolor en el hombro, y salió al porche. El aire olía a tierra mojada y nuevos comienzos. Detrás de él, Marta se movía callada, poniendo panés a leudar otra vez. Su silueta brillaba en el calor de la ventana. Volteó una vez más a mirarla, la mujer que alguna vez ganó en una apuesta y a quien ahora le debía la vida, y se encontró sin palabras. Ella atrapó su reflejo en el vidrio y sonrió apenas. Deberías descansar, dijo. Lo haré, murmuró. Pero todavía no. El viento recorrió el valle, suave ahora, trayendo olor a humo y pan. Las risas que alguna vez atormentaron al pueblo se habían ido, reemplazadas por algo más firme, algo como respeto. Cuando el sol rompió sobre Red Bluff, su luz atrapó el vapor que salía del horno, volviéndolo dorado. Chance metió la mano en su chaqueta, sacó la baraja de cartas que lo había seguido por cada pecado y cada pena, y las miró una última vez. Luego las tiró al río, donde giraron en la corriente y se perdieron en el amanecer. Por mucho tiempo se quedó ahí, sombrero bajo, viendo el agua llevarse su antigua vida río abajo. Y cuando se dio vuelta hacia la cocina, hacia la mujer cuya fuerza había sostenido un pueblo, la sonrisa en su cara era pequeña, cansada y completamente nueva. La tormenta había dejado a Red Bluff marcado pero limpio. Y en ese silencio después de la inundación, algo sin nombre se asentó entre ellos. Algo que no necesitaba palabras, ni apuestas, ni pruebas. Era el tipo de paz que solo llega cuando todo el ruido se ha ido. Cuando el fuego ha encontrado su nombre y la noche ha dejado de reírse. Fin. Espero que te haya gustado la traducción completa. Es una historia muy emotiva y con mucha fuerza. Si quieres algún ajuste, versión más corta o algún cambio en el tono, nomás dime. Gracias por compartirla.